Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que están teniendo cualquier tipo de necesidad en este preciso instante, ya sea de salud, de economía o con respecto a sus relaciones. Si tú quieres hacer un pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. O lo puedes hacer también en tu corazón. Si quieres orar por otras personas también, lo puedes hacer en este video o lo puedes hacer en tu corazón. El universo te agradecerá este amor con muchísimo más amor. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para poder recibir tus notificaciones. También te quiero pedir de todo corazón que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que te fue entregado y te devolverá el universo muchísimo más amor. Voy a comenzar esta lectura para mis amigos y amigas de Virgo con aquellas personas que se encuentran en este preciso instante en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. Ya salieron 3 cartas. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo las acabo de barajar y terminan de salir las cartas. Bueno, piensa en tu persona especial. Si quieres nombrarla en tu mente, aquí ya sale otra carta. Si quieres nombrarla en tu mente, lo puedes hacer. Si quieres nombrarla en voz baja o en voz alta, también lo puedes hacer. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Estas 4 cartas que han salido es lo que siente tu persona especial por ti, lo que piensa y lo que espera tu persona especial de ti. Las 4 siguientes cartas son lo que les espera a ustedes como pareja y el consejo de sus guías espirituales para un futuro más bien cercano para ustedes. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que siente algo fuerte, algo que lo tiene inestabilizado o inestabilizada, algo que no lo deja tranquilo o tranquila, no sé, es un sentimiento que lo tiene bastante conmocionado o conmocionada. No sé, es algo que no se lo esperaba. Al parecer es una persona de Tauro, Virgo también o Capricornio, personas de signo tierra, al igual que tú. Son personas que podrían ser bastante orgullosos u orgullosas y que como que no quiere aceptar mucho lo que siente por ti. Son esas personas que parecen inaccesibles, inalcanzables y que en algún momento sienten algo por alguien y se sienten totalmente inestabilizados o inestabilizadas por esa situación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial piensa de ti que eres una persona que tiene muchísima capacidad de entrega, que eres una persona que sabe darlo todo, que lo entrega absolutamente todo por ti, por esa persona especial, perdón, que lo ha sabido entregar todo por él o por ella. Eh, ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tiene bastantes dudas al respecto por esta situación que te digo. No es que no te quiera, sino que la verdad es que es una persona bastante orgullosa y no se esperaba esto que le está pasando. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Cierto tipo de inestabilidad. No sé, hay algo oculto entre ustedes dos, muy seguramente tu pareja, tu persona especial, hay algo oculto entre ustedes dos y que no ha querido comentarte por el temor de llegar a perderte. Mira que ustedes son una pareja que podría llegar en algún momento a tener eh, cierta madurez, cierta estabilidad, pero mira que esta cuestión de estas cuestiones que están ocultas los pueden llevar a ustedes al fracaso. Entonces, miren bien a ver qué es esta situación. Ahora no es que te vas a volcar contra tu persona especial, a interrogarlo y a tosigarlo. No, investiga de alguna manera a ver qué es lo que está pasando con esta situación para que puedan llevar su relación a un buen término. ¿Qué les aconsejan a ustedes como pareja?
con tus guías espirituales que confronten la situación, que confronten esto, pero se confrontan a cuestiones con pruebas, con calma y con sabiduría. Nada de violencia ni nada de estarse atacando mutuamente, ¿ya? Bueno, ese es el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué me les aconsejan los angelitos a mis queridos amigos y amigas de Virgo que se encuentran en una relación en este preciso instante. Bueno, vamos a sacar la primera y la última carta a ver qué nos dicen. Mira, este angelito súper especial dice: la salud florece en el valiente. Lo que te estoy diciendo, confronten esta situación, enfréntenla juntos, pero con amor, con sabiduría y con muchísimo respeto. Bueno, ese otro angelito te está diciendo: la naturaleza te enseñará a sanar. Mira que a veces nosotros nos aferramos a cosas, a actitudes, a situaciones de las cuales no nos queremos desprender y que son dañinas para nosotros. Y en este momento se está hablando acerca de la relación. Hay algo de lo cual ustedes necesitan desprenderse, necesitan cortar con ciertas situaciones o actitudes para poder avanzar en la relación de ustedes. Eso nos enseña la naturaleza, ¿ya? A que cuando una parte de un arbolito, de una planta no sirve, ¡pum!, se la poda y el arbolito sigue bien, sigue retoñando de una buena manera. Y que también de cosas chiquitas se logran a cosas grandes. Por ejemplo, las pepas estas de los árboles. Por ejemplo, un árbol de aguacate no comienza como un árbol grande y frondoso y dando frutos y toda no, comienza con una pepa de aguacate que es mucho más chiquitica que el árbol. Entonces ahí uno toma ejemplo en la naturaleza para cualquier situación de la vida que a uno se le presente. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Virgo que se encuentran en este momento solteritos y solteritas y que están pidiendo cualquier tipo de orientación. Las 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para la situación que les pueda estar presentando en un futuro más bien cercano. En este momento, tú estás viviendo un momento como de, ¿cómo te digo? Un momento que te ha tocado sacar tu carácter fuerte, tu carácter guerrero y tu carácter, no sé, de mujer firme u hombre totalmente firme para cierta situación. Pero es algo que a ti te ha funcionado, ¿ya? Es algo que a ti te está dando buenos resultados y que estás logrando salir de esta situación. Mira que te has encontrado o has logrado descubrir a una persona que te ha estado manipulando o que te está manipulando con sus emociones, que no ha sido muy recto o recta contigo, muy seguramente una persona mayor a ti, de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que ha estado manipulando tus sentimientos, que ha estado manipulando tu vida. Esa situación que estaba haciendo esta persona, mira que te ha causado inestabilidad, hasta depresión y toda esta cuestión, pero las cartas te dicen que cambies de estrategia, que si has descubierto a esta persona, trates esta situación con bastante sabiduría y con bastante tacto, a ver qué se saca positivo de toda esta situación, ya parar con esta manipulación, pero ver qué se puede sacar positivo de todo esto. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que sigas siendo una persona bastante optimista, con buenas relaciones con otras personas, que sigas teniendo buenas relaciones y un estado de ánimo bastante positivo. También tienes que tener mucho cuidado con algún dinero que te piensan robar, algo que te piensan que tú tienes o algún negocio que te van a ofrecer y que eso no va a resultar, es algo que te van a querer robar. Ten mucho cuidado con esa situación de ir entregando tu dinero o invirtiéndolo o prestando. Si vas a prestar dinero, no te lo van a devolver, no lo prestes. Ten mucho cuidado con esa situación. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que evites al máximo las confrontaciones violentas con personas cercanas a ti. Busca al máximo los problemas y dificultades que tengas en este momento o que se te presenten en un futuro más bien cercano.
trata de no tener una confrontación violenta porque podrían tener consecuencias bastante desagradables. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos, nuestros ángeles, arcángeles, potencias, nuestros tronos y todos los demás jerarquías de ángeles. Vamos a ver qué te dicen en este preciso instante. Son dos ángeles súper especiales. Mira, dice, sé misericordioso con tu familia. Hay personas en tu familia que tal vez son las personas que te han estado fallando o algo así. Ten misericordia y compasión de estas personas, perdónalos. Pero si son personas que realmente son tóxicas y que lo único que hacen es dañarte, aléjate de esas personas, pero de una manera sabia y sana y positiva. Y si puedes ayudar a alguien de tu familia que está pasando alguna necesidad en este momento, hazlo. Este otro angelito es súper maravilloso, te dice promueve la vida. Mira, tú en este momento tienes la capacidad y tienes la energía y tienes el arranque de ayudar a muchísimas personas de alguna otra manera, así sea con tu palabra, con tus oraciones, no sé, con tu guía, con cualquier cosa que logre sacar adelante cualquier situación o dificultad que pueda tener alguna persona. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Virgo que en este momento se encuentran solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis amigas y amigos de Virgo que preguntan en este preciso instante por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que se te puede presentar en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento, mi querido amigo o amiga de Virgo que me pregunta por su economía, estás pasando por algún tipo de, ¿cómo te digo? Algo que se te ha caído, algo que se te cayó, un negocio que no surgió, algo que no se dio. Y por esta situación tú estás como muy mal en tu situación emocional, inclusive has perdido el interés por todo, por la vida, por la familia, por absolutamente todo. Este problema yo creo que podría ser no tan grande como tú te lo imaginas, mi querido amigo o amiga de Virgo. Puede tener una salida o una solución que tú no te la esperas, pero tienes que tener calma y tienes que tener paciencia para poder tomar decisiones acertadas y ver las soluciones donde las hay. Porque mira que sí vas a encontrar solución a esto, sí vas a encontrar solución y va a ser algo realmente inesperado, algo que no te lo esperabas. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Que si tú sigues como con esta actitud de que, ay, que yo no puedo, que yo no salgo, que yo no sé qué, realmente tengas problemas económicos porque ya sabes que uno atrae lo que piensa, atrae lo que siente. Entonces ten mucho cuidado con tus pensamientos y con tus sentimientos porque esto podría estar trayéndote esta situación perjudicial y sentirte muy solo, muy sola enfrentando toda esta situación que tú esperabas que ciertas personas que tal vez de signo cáncer, Piscis o Escorpio te ayudaran en esta situación, pero que realmente te veas solo o sola en esta situación. ¿Qué te aconsejan tus guías espirituales? Que abras ojos, que tengas ojos abiertos y oídos despiertos, que no te dejes engañar, que no te vayas a dejar confundir, que mira dónde pone tu dinero, que dónde lo guardas, que tus inversiones y todo eso. Ten muchísimo cuidado, asesórate muy bien de cualquier cosa en relación a tu economía que tú vayas a hacer en este futuro más bien cercano. Ahora vamos a ver qué te dicen tus angelitos, qué te aconsejan tus angelitos en este preciso instante. Vamos a sacar una carta. Estos dos angelitos son súper maravillosos. Mira lo que te dice. Hallarás tu luz interior. Mira, esta confusión y esta falta como de interés en todas estas cuestiones, inclusive en tu vida, están muy ligados a que uno no pueda o que no puedas estar llevando una buena vida espiritual, ya sea en pareja, en pareja, en familia o tú solito, en lo que tú creas, si no crees en nadie, cree en tú mismo, pero mira que esto te va a ayudar inmensamente. La prosperidad económica va muy de la mano con el crecimiento espiritual. Yo te lo digo por experiencia. Bueno,
Este otro angelito te está reafirmando lo que te estoy diciendo, te dice, cuida tu equilibrio mental. Mira, ten mucho cuidado de que el dinero no se te convierta en tu Dios. Hay cosas muchísimo más importantes y que valen mucho más. Cuando uno se desespera tanto por algo, cuando uno se angustia tanto por algo, ese algo se demora más en llegar. Lo único que logras es enfermarte, no tener claridad mental, ni física, ni espiritual para tomar decisiones. Te alejas de tu familia, te pones gruñón, gruñona y entonces pues eso es bastante perjudicial para ti y para las personas de tu alrededor. Cuida tu salud mental, tu salud espiritual y física, mi querido amigo o amiga de Virgo. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones y un abrazo de luz. Hasta pronto.